Bienvenido al podcast de Solo Fútbol Formativo. Muchas gracias. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que seguro que a muchos os suena familiar, ¿Sí? la sobreprotección en el deporte. Ajá. Muchos padres nos habéis compartido la charla de Pedro Marcet, Sí. experto en pedagogía deportiva. Correcto. Y nos parece crucial analizarla a fondo Claro. para ver cómo puede ayudarnos en la crianza de nuestros jóvenes deportistas. Por supuesto. ¿No? Lo interesante es que Marcet no se limita a hablar de la sobreprotección como un problema, sino que profundiza en las causas y consecuencias de la misma. Ajá. De hecho, empieza su charla con la anécdota de un padre desesperado Sí. porque su hijo, un chico con talento para el fútbol, se negaba a jugar Caramba. por miedo a las críticas y a la presión. Claro. Es un ejemplo clarísimo de cómo las ansiedades de los padres pueden transferirse a los niños sin que nos demos cuenta. Es que esa historia del niño que no quería pisar el campo ¿Sí? es muy impactante. Totalmente. ¿Os imagináis la frustración de los padres? Claro. Yo me pregunto, ¿cómo podemos detectar a tiempo esas señales de sobreprotección? Buena pregunta. A veces son tan sutiles. Pues esa es la clave. ¿Ya? Marcet habla de la importancia de observarnos en nosotros mismos, de analizar nuestras propias reacciones ante los retos que enfrentan nuestros hijos. Claro. Y lo que me parece más interesante es que no propone soluciones mágicas, Ajá. sino que aboga por la pedagogía deportiva, Ya. que se basa en el respeto al ritmo individual de cada niño en la creación de un ambiente de aprendizaje positivo y en el fomento de la autonomía. Claro, la pedagogía deportiva no se limita a enseñar técnicas o tácticas, sino que se centra en el desarrollo integral del niño como persona. Exacto. ¿Y cómo se aplica esto al caso del niño que tenía miedo a jugar? Pues Marcet nos cuenta que en lugar de obligarle o llevarle a terapia, los padres, siguiendo los principios de la pedagogía deportiva, decidieron llevarle a todos los entrenamientos. Pero sin presionarle para que jugara. Simplemente le permitieron observar, estar presente, empaparse del ambiente. ¿Os imagináis la paciencia que requiere esto? Semanas y semanas viendo a los demás jugar. Efectivamente. ¿Nos parece que muchos padres hubiéramos tirado la toalla antes? Es posible. ¿Qué les ayudó a mantenerse firmes en su decisión? Precisamente la confianza en la pedagogía deportiva. Ajá. Los padres comprendieron que forzar al niño solo agravaría su miedo, Claro. mientras que darle espacio y tiempo para que se sintiera seguro le permitiría superar el bloqueo a su ritmo. Además, contaban con el apoyo de otros padres y del entrenador. Sí. Crearon un ambiente de aceptación y comprensión alrededor del niño. O sea que la clave está en confiar en el proceso, en respetar los tiempos de cada niño y en crear un entorno favorable para su desarrollo. Exacto. Y al final la estrategia funcionó, ¿verdad? Exacto. Llega un momento en que el entrenador necesita un jugador extra. Y casi como en una película, el niño decide dar el paso y entra al campo. Marcet describe la escena con gran emoción, destacando la alegría del niño, el orgullo de los padres y la satisfacción del entrenador. Es un ejemplo perfecto de cómo la paciencia y la confianza en las capacidades del niño pueden dar resultados increíbles. Es una historia que nos llena de esperanza, ¿verdad? Sin duda. Pero más allá de la anécdota, ¿qué podemos aprender de este caso para aplicarlo a la crianza de nuestros hijos? Buena pregunta. ¿Cómo podemos evitar caer en la sobreprotección sin dejar de apoyarles en sus retos? Pues Marcel nos invita a hacernos una serie de preguntas que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra actitud como padres. Una de ellas es, ¿vemos a nuestros hijos como seres únicos pero también normales? Es una pregunta que nos hace pensar, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué significa realmente ver a nuestros hijos como seres únicos y normales a la vez? Significa aceptar que cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo, sus propias fortalezas y debilidades. Es normal que hay momentos en los que necesiten más apoyo que otros. Pero también es importante que les demos espacio para que se equivoquen, para que aprendan de sus propios errores Sí. y para que desarrollen su autonomía. Claro, se trata de encontrar el equilibrio entre la protección y la libertad, ¿verdad? Exactamente. Pero ¿cómo sabemos si estamos dando demasiado o demasiado poco? ¿Cómo encontramos ese punto justo? Pues no hay una fórmula mágica, Ya. pero Marcet nos ofrece algunas claves. Ajá. Por ejemplo, nos anima a observar a nuestros hijos, a escucharles con atención, a intentar comprender sus necesidades y sus miedos, Sí. y a actuar en consecuencia. O sea que la clave está en la comunicación y en la empatía. Exacto. ¿Y qué otras preguntas nos propone Marcet para reflexionar sobre nuestra actitud como padres? Pues mira, otra pregunta crucial que plantea Marcet es
Les estamos enseñando a respetar a sí mismos, a los demás y al proceso. Esta me parece fundamental, sobre todo en el ámbito deportivo. A veces nos centramos tanto en ganar que olvidamos la importancia del respeto. Exacto. Marcet insiste en que el deporte no es solo una competición, sino una escuela de valores. Debemos enseñar a nuestros hijos a respetar a sus rivales, a los árbitros, a las normas del juego y sobre todo a sí mismos. Y esto implica aceptar las derrotas, aprender de los errores y valorar el esfuerzo por encima del resultado. Es que a veces nos olvidamos de que nuestros hijos están aprendiendo, ¿no? Y que el proceso de aprendizaje implica equivocarse, experimentar, superar obstáculos. No se trata de llegar a la cima de la montaña de golpe, sino de disfrutar del camino de las pequeñas victorias, de los aprendizajes que se van acumulando. Precisamente, y ahí es donde entra otro concepto clave que Marcet utiliza, la fortaleza. ¿Qué os evoca esta palabra? A mí me transmite la idea de resistencia, de capacidad para afrontar los desafíos, de no rendirse ante la primera dificultad. Pero me gustaría entender mejor cómo se aplica este concepto en el contexto de la pedagogía deportiva. Pues fortaleza va más allá de la simple resistencia física. Marcet la define como una combinación de fuerza interior, determinación, disciplina y capacidad para gestionar las emociones. Y lo interesante es que no la ve como una cualidad innata, sino como algo que se puede desarrollar a través de la experiencia, el entrenamiento y sobre todo la actitud. O sea que no se trata de que nuestros hijos nazcan siendo fuertes, sino de que les demos las herramientas y las oportunidades para que desarrollen esa fortaleza interior. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos fomentar la fortaleza en nuestros hijos? Marcet nos da algunas pistas muy interesantes. Por ejemplo, nos anima a no resolverles todos los problemas, a dejarles que se enfrenten a pequeños desafíos, a que asuman responsabilidades acordes a su edad, a que experimenten la frustración y el fracaso de forma controlada. ¿Y no creéis que esto puede ser contraproducente? A veces, por proteger a nuestros hijos, evitamos que se enfrenten a situaciones que les pueden causar dolor o frustración. No corremos el riesgo de hacerles más débiles si les exponemos demasiado pronto a la adversidad. Claro, es un equilibrio delicado. No se trata de exponerles a situaciones que les superen, sino de darles la oportunidad de probarse a sí mismos, de desarrollar sus propios recursos para afrontar los obstáculos. Y aquí el papel de los padres es fundamental. Debemos estar ahí para apoyarles, para animarles, para guiarles, pero sin hacer las cosas por ellos. Es decir, debemos ser como esos entrenadores que están en la banda animando a su equipo, pero sin poder entrar al campo a jugar por ellos. Debemos confiar en que nuestros hijos tienen la capacidad de superar los retos por sí mismos y estar ahí para celebrar sus victorias y para ayudarles a aprender de sus derrotas. Exacto. Y ahí es donde entra otra pregunta clave que plantea Marcet. ¿Cómo inculcamos la fortaleza, esa fuerza interior para afrontar los desafíos? Me parece que esta pregunta enlaza con la anterior, ¿no? Si les sobreprotegemos y les evitamos cualquier tipo de frustración, ¿cómo van a desarrollar esa fuerza interior para afrontar los desafíos que la vida inevitablemente les va a presentar? Precisamente, Marcet insiste en que la fortaleza se forja en el crisol de la experiencia a través de la superación de obstáculos del esfuerzo de la perseverancia. Y para que nuestros hijos desarrollen esa fortaleza, debemos darles la oportunidad de experimentar la vida en toda su complejidad, con sus luces y sus sombras. Claro. No se trata de crearles una burbuja artificial donde todo sea perfecto, sino de prepararles para que puedan navegar por el mundo real con sus dificultades y sus incertidumbres. Exacto. Y aquí el deporte puede ser un gran aliado. El deporte por su propia naturaleza implica esfuerzo, disciplina, superación de obstáculos, trabajo en equipo, gestión de la frustración. Es un escenario perfecto para que los niños desarrollen la fortaleza y otras habilidades que les serán muy útiles en la vida. ¿Y cómo podemos como padres aprovechar el deporte para fomentar la fortaleza en nuestros hijos? ¿Qué consejos prácticos nos da Marcet al respecto? Marcet nos anima a centrarnos en el proceso, no solo en los resultados, a valorar el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia, más allá de las medallas o los trofeos, a enseñarles a disfrutar del deporte, a ver la competición como una oportunidad para aprender y para mejorar, no como una cuestión de vida o muerte, a crear un ambiente familiar donde se valore el deporte como una herramienta de crecimiento personal, no como una obsesión por el éxito. Me parecen consejos muy sensatos. A veces, sin darnos cuenta, transmitimos a nuestros hijos nuestra propia ansiedad por el éxito y convertimos el deporte en una fuente de presión en lugar de una fuente de disfrute y aprendizaje. Es cierto, y ahí es donde entra otra pregunta clave que Marcet nos plantea. Fomentamos la gratitud, la ética de trabajo y la comprensión de que las recompensas provienen del esfuerzo. Esta pregunta me parece especialmente relevante en la sociedad actual, donde a veces se promueve la idea de que el éxito llega de forma rápida y fácil sin esfuerzo. Exacto. Marcet insiste en que debemos enseñar a nuestros hijos que las cosas que realmente valen la pena en la vida se consiguen a través del trabajo duro, la dedicación y la perseverancia. Y que la gratitud, la capacidad de valorar lo que tenemos y de apreciar las pequeñas cosas, es fundamental para la felicidad.
que la gratitud nos ayuda a poner las cosas en perspectiva, ¿no? A no obsesionarnos con lo que nos falta y disfrutar de lo que ya tenemos. Y en el deporte, la gratitud puede ser un gran motor de motivación. Si un niño disfruta del deporte, si valora el esfuerzo que está haciendo, si se siente agradecido por la oportunidad de jugar y de aprender, es mucho más probable que se esfuerce y que persevere en su camino. Totalmente de acuerdo. Y para fomentar la gratitud de nuestros hijos, Marcet nos propone algunas ideas muy interesantes. Por ejemplo, nos anima a crear un diario de gratitud en familia donde cada día podamos anotar las cosas por las que nos sentimos agradecidos. O a expresar nuestra propia gratitud delante de ellos para que vean que es algo que valoramos y que practicamos. O animarles a dar las gracias de forma sincera a las personas que les ayudan o que les hacen favores. Son ideas sencillas pero muy poderosas. Y me parece que enlazan muy bien con la idea de la ética de trabajo que mencionabas antes. Si un niño entiende que las recompensas provienen del esfuerzo, si valora el trabajo duro y si es capaz de expresar gratitud por las oportunidades que tiene, estará mucho mejor preparado para afrontar los retos de la vida, tanto dentro como fuera del deporte. Exacto. Y recuerda, no se trata solo de inculcarles estos valores a través de las palabras, sino también a través de nuestro propio ejemplo. Los niños aprenden mucho más de lo que ven que de lo que oyen. Si nosotros somos trabajadores responsables, agradecidos, perseverantes, es mucho más probable que ellos también lo sean. Me parece un punto fundamental. Al final, la mejor forma de educar es a través del ejemplo. Si queremos que nuestros hijos desarrollen la fortaleza, la gratitud, la ética de trabajo, debemos ser nosotros los primeros en encarnar esos valores en nuestra vida diaria. Totalmente de acuerdo. Y para terminar esta parte de la conversación, me gustaría destacar una idea que Marcet repite a lo largo de su charla, la importancia de la comunicación. Debemos hablar con nuestros hijos, escucharles con atención, intentar comprender sus necesidades y sus miedos y actuar en consecuencia. Es que la comunicación es la base de cualquier relación sana, ¿no? Y la relación entre padres e hijos no es una excepción. Si queremos que nuestros hijos confíen en nosotros, si queremos guiarles en su camino, si queremos ayudarles a desarrollar todo su potencial, debemos crear un ambiente de confianza y de diálogo abierto en el hogar. Exacto. Y esto implica no solo hablar, sino también escuchar. Escuchar con atención, sin interrumpir, sin juzgar, sin intentar solucionar sus problemas de inmediato. A veces lo único que necesitan nuestros hijos es que les escuchemos, que les demos espacio para que expresen sus emociones, que les hagamos sentir comprendidos. Y hablando de emociones, ¿qué papel juegan las emociones en el desarrollo de la fortaleza? Porque a veces como padres tendemos a proteger a nuestros hijos de las emociones negativas, como la tristeza, la frustración, el miedo. No estamos de alguna manera impidiéndoles que aprendan a gestionar esas emociones de forma saludable. Esta es una pregunta muy interesante. Marcet habla de la importancia de enseñar a nuestros hijos a identificar y a gestionar sus emociones de forma saludable. No se trata de evitar que sientan tristeza, frustración o miedo, sino de que aprendan a expresar esas emociones de forma adecuada, a entender qué las provoca y a buscar estrategias para afrontarlas. Claro, porque las emociones, aunque a veces nos parezcan negativas, son parte de la vida. Y si queremos que nuestros hijos sean resilientes, que sean capaces de afrontar los desafíos, necesitan aprender a lidiar con todas sus emociones, no solo con las positivas. Exacto. Y aquí de nuevo, el deporte puede ser un gran maestro. En el deporte los niños experimentan una amplia gama de emociones: alegría, tristeza, frustración, euforia, decepción. Y si les enseñamos a gestionar esas emociones en el contexto deportivo, les estaremos dando herramientas que les servirán para toda la vida. ¿Y qué consejos prácticos nos da Marcet para enseñar a nuestros hijos a gestionar sus emociones? Marcet nos anima a hablar con ellos sobre las emociones, a ponerles nombre, a explicarles que es normal sentirlas. También nos sugiere que les ayudemos a identificar qué situaciones les provocan determinadas emociones para que puedan anticiparse a ellas y desarrollar estrategias para afrontarlas. Y por supuesto que les demos ejemplo de cómo nosotros gestionamos nuestras propias emociones. Es decir, que no se trata solo de darles consejos, sino de mostrarles con nuestro propio ejemplo cómo se hace. Al final, como decíamos antes, la mejor forma de educar es a través del ejemplo. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, me gustaría volver a la idea de la pedagogía deportiva. Marcet insiste en que la pedagogía deportiva no se limita al ámbito deportivo, sino que tiene aplicaciones en todos los ámbitos de la vida. ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene en la pedagogía deportiva que la hace tan valiosa para la educación en general? La pedagogía deportiva se basa en principios como el respeto al ritmo individual de cada niño, el fomento de la autonomía, la creación de un ambiente de aprendizaje positivo, la importancia del esfuerzo y la perseverancia, la gestión saludable de las emociones. Son principios que se pueden aplicar a cualquier ámbito de la vida, no solo al deporte. Claro, porque en el fondo se trata de principios que fomentan el desarrollo integral del niño, su crecimiento como persona. Y eso es algo que va mucho más allá del deporte. Exacto. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para la reflexión.
¿Cómo podemos integrar los principios de la pedagogía deportiva en nuestra vida diaria, en la forma en que educamos a nuestros hijos, en la forma en que nos relacionamos con ellos? Es una pregunta que nos invita a revisar nuestras propias actitudes, a cuestionarnos nuestras formas de hacer, a buscar nuevas herramientas para acompañar a nuestros hijos en su camino. Y en Sola Fútbol Formativo estamos aquí para ayudarlos en ese proceso. Esperamos que este análisis de la charla de Pedro Marcé os haya resultado útil e inspirador. Y recordad, si tenéis dudas o necesitáis apoyo, no dudéis en contactarnos. Y con esto damos por terminado este episodio de Solo Fútbol Formativo. Esperamos que os haya gustado y que os haya dado algunas ideas para reaccionar sobre vuestra labor como padres. Hasta la próxima.